Estamos llegando a las 10 de la mañana, 5 grados. La temperatura a esta hora en Montevideo cuesta que vayan subiendo esos grados. Por eso vamos a hablar de otros temas también, para ir templando la pantalla en estas jornadas de mucho frío. Con inteligencia artificial, se los contábamos al inicio de Arriba Gente, se pudieron lograr recrear tres momentos clave de la historia de tres figuras uruguayas que no tenían registro fotográfico. Para conocer los detalles de cómo se realizó este proyecto denominado La Historia Nunca Vista, recibimos a Enzo Mancilla, director de estrategia de la agencia Wi-Fi Uruguay, y a Valentina Negreira, directora de operaciones también de Wi-Fi Uruguay. Algo ya adelantamos hoy, pero ¿cómo surge esta iniciativa y de qué personajes nada más ni nada menos estamos hablando que son íconos de la historia y de la cultura de nuestro país? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por tenernos acá. Les cuento, el proyecto surge de un poco de las raíces de lo que es Wi-Fi. Nosotros trabajamos en una agencia que tiene como base o como filosofía de trabajo lo que nosotros denominamos Creative Performance. Y bueno, veníamos hace 6 meses con una idea que teníamos entre nuestras manos que un poco entendía un dolor que tenemos a nivel sociedad, que es la falta de registros históricos y de registros tan importantes en la historia uruguaya. Y bueno, de la mano de Samsung en este caso tuvimos la oportunidad de desarrollar este proyecto que con inteligencia artificial y con más de 6 meses de trabajo nos permitió retratar estos momentos que un poco ayudan a todos a reconstruir esos momentos que, como decías, son tan importantes y de los que no tenemos ningún registro. Repasemos cuáles fueron esos 3 momentos y por qué la elección de esos. Sí. Bueno, los 3 momentos en realidad terminan siendo como el resultado de explorar muchos momentos. Este es un proyecto donde no solo trabajamos de la agencia, sino que hubo historiadores, hubo directores de fotografía, expertos en inteligencia artificial. Y el porqué de estos 3 momentos, porque nos parecían primero diversos, porque son de 3 ámbitos distintos, como Nasasi a nivel fútbol, Juana a nivel literatura y arte, y Varela a nivel educación. Y también que eran personajes de los cuales el registro visual que tenemos es muy acotado. Tal vez de Nasasi podemos ver algo más, porque es más cercano en el tiempo, pero de los otros 2 hay muy poco. Todos tenemos más o menos las 4 o 5 imágenes de Juana en la cabeza, a Varela incluso también, y poder mostrar, yendo al ejemplo puntual de Varela, en un aula de clases, cuando tal vez es el ícono de la reforma vareliana, es algo que nunca se vio. O Juana saliendo del país, siendo reconocida Juana de América en Nueva York por primera vez. O, bueno, José Nasasi, que creo que es también más icónico, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundo, de ser el único capitán campeón del mundo que no tiene una imagen con la Copa del Mundo. La Copa Jules Rimet ahí. ¿Cuál es el trabajo? O sea, ¿qué aporta la inteligencia artificial para poder hacer ese trabajo de recreación? Acá la clave fue combinar, más allá de tener la idea de, como contó Vale, de dónde nace, es la tecnología 8K con la inteligencia artificial. Y en conjunto poder generar estas obras que, más allá de tener un rigor histórico y ser icónicas, también tiene una calidad icónica. Por eso el proyecto se llama Como Nunca Antes se vio. No solo porque no se vio la imagen, sino porque en esa calidad hubiese sido posible verla hasta ahora. El uso de la tecnología básicamente lo que nos hizo es poder trabajar en procesos y en escalas para recrear algo que no estaba. Porque tal vez nunca vimos una foto con los ángulos de estas fotos. Entonces tuvimos que hasta escanear billetes o, por ejemplo, recrear a través de textos y de diálogos y de reportajes cómo eran ellos, cómo eran sus cejas, cómo eran sus manos, cómo era un montón de partes, hasta su contextura física, que no se conocía. Y ahí es clave la inteligencia artificial. Nos llevó 6 meses en aprendizaje. La idea es poder escalarlo y con el aprendizaje que ya tenemos poder generar también nuevos sitios. ¿Este es el puntapié inicial para hablar de fútbol? ¿Para después seguirlo replicando? Sería algo muy bueno. Puede ser cábala también esto, ¿no? Sí. La verdad que justo está en exposición en este momento en el aeropuerto. Ayer cuando llegaron los chicos de la Sub-20 fue muy lindo porque la gente iba con la bandera y se encontraba ahí a Nasasi con la Copa del Mundo. Creo que tiene un valor cultural a lo que está pasando. Es impresionante. Digamos que Juana Ibarburu, las recreaciones en Nueva York cuando participó, ¿no?, de la reunión de mujeres americanas, esa distinción que tuvo, que no había imagen. La definición, la posibilidad de ver ese rostro con otros colores distintos, manteniendo parte de lo que es esa historia,
pero trayéndolo un poco más con la definición a la actualidad es una maravilla. Sí. Y esto es una muestra que va a estar itinerante. Va a estar itinerante. Como decía, Enzo está en el aeropuerto y estamos moviendo la muestra al World Trade Center en estos días. Y bueno, y tenemos algunos lugarcitos más por concretar también para que la muestra siga en exposición. ¿En qué formato se puede ver? ¿Son fotografías? Están expuesto en una pantalla. Sí. ¿Y son cuántas imágenes? ¿Una sola? Una por cada uno de los referentes. Sí, las pueden encontrar en la web del proyecto, pero es muy lindo verla expuesta de verdad en calidad 8K, que empezás a ver detalles, y tiene como algo la hora de volver a conocerlos, ¿no? Porque nunca los vimos a lo que sería una imagen contemporánea. Siempre los vimos en una ilustración, a eso voy. Es una maravilla. En algo muy puntual, dibujado tal vez o interpretado por alguien. Sí, o una imagen blanco y negro, ¿no? De esas fotos que hay en las escuelas, por ejemplo. Exacto. José Pedro Varela adentro de un aula, ¿no? Que tampoco había una imagen así. Sí, algo en un banco tradicional de escuela pública, ¿no? Sí, algo que nosotros venimos charlando mucho es que ojalá esto escale y sirva como un insumo de educación para las escuelas. Yo pienso en mi sobrina, en mi sobrino, que tienen un montón de estímulos visuales y al momento de estudiar, de repente, la foto en blanco y negro ya no construye, no atrae, y ojalá esto pueda ser un puntapié para desarrollar muchas más. Y en ese sentido se está hablando tal vez con Ceibal, con la ANEP, con estamos primaria. En ciertas charlas que ojalá desemboquen en el desarrollo de cosas del estilo. Y a propósito de la recreación, este proceso que ustedes mencionaban, que llevó 6 meses, ¿han tenido, digamos, algún comentario negativo? Por ejemplo, decir, bueno, el resto es todo fantasía o no es real. ¿Cómo se maneja ese otro costado? Sí, y nos preparamos para eso. El proyecto se lanza en un debate en el Museo Histórico Nacional, donde juntamos no solo expertos en tecnología, sino también historiadores. Porque entendemos que esto, más allá de venir a proponer una visual histórica que no existía, viene también a poner la discusión a la mesa. Tecnología de educación, inteligencia artificial, que hoy está bastante, si querés, criticada, es, bueno, cómo es un buen uso y cómo es un mal uso. Entonces, de entrada el proyecto ya partió de la discusión. Claro. Y ahí, bueno, habrá sus adeptos. Justo mi tía es profesora de historia y ayer lo compartía con ella y me decía, lo quiero usar, lo quiero proyectar, pero tal vez otra persona te dice, no, voy a los símbolos clásicos y se queda con eso. Al final, la construcción de nuestra historia, sacando a Nasasi, si querés, de lado, que sí hay fotografías, el resto es un poco imaginativo, de un artista que Tan imaginativo como Blanes, que 473, Ana Rivero lo decía en la presentación, 100%. ¿no? Exacto. Es así, él no estuvo presente en esa época y es la imagen que nosotros Claro. tenemos de esa ¿Cuántos rostros vamos histórica? creando en base a relatos, ¿no? De cómo eran determinadas personalidades de la historia, incluso que fueron forjando nuestro país. Entonces, esto sería un aditivo más, un adicional para justamente poder recrear. Ahora, de todo eso, y en base a lo que preguntaba Lore, ¿qué tanto de real tiene, no? Porque me parece que pasaba un poco por ese lado, tal vez la discusión o la crítica. ¿Cuánto de realidad puede tener lo que estamos viendo? Y bueno, un poco Ana lo decía en la presentación que hicimos en el museo. Son todas construcciones de relato de los mejores historiadores que tenemos en Uruguay y básicamente cada imagen está construida en la investigación y el relato de cada uno de sus historiadores. Sí. Se puede decir que sale de ese relato y de lo que uno puede crear en su mente Exacto. a llevarlo con la mayor cantidad de relatos detalles. a eso, Exacto. a esa imagen. Por eso atrás de esto hay, en realidad, cada imagen tiene, ¿cuántos? No sé, 50, 60 versiones, cada una de ellas. Sí, creo que hicimos más de 1000 versiones entre todo lo que trabajamos del proyecto. Y un poco respondiendo a la pregunta, de nuestro lado, siempre que aclaramos que es ficción. Que es una ficción que interpreta un montón de información que investigamos, que nos asesoramos, que historiadores participaron, que hasta un director de fotografía participó para que tenga esa actualidad también la foto, pero no deja de ser algo que creamos de cero, de lo cual sí puede haber un registro de cómo eran las aulas, de cómo estaba Nueva York en la época que viajó Juana, de cómo estaba el estadio de completo, cómo era la estructura del estadio cuando Nasasi pudo tener la Copa del Mundo en sus manos, pero no deja de ser ficción, como un poco también lo es casi todos nuestros símbolos. Claro. Y viene a construir eso de vuelta. Era hasta un poco triste no poder tener una imagen de Varela en el principal icono de su reforma, que es el aula de clases.
Enzo, Valentina, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y están todos invitados, por supuesto, a conocer algo más de la historia nunca vista, esta recreación de 3 personajes fundamentales de la historia de nuestro país.